Buenos días, estudiantes y padres de familia. Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos. Seguimos en este proceso que es continuo y permanente para alcanzar los logros y aprendizajes propuestos por la malla. Quiero resaltar el compromiso y la disposición que ustedes, chicos, han tenido durante todo este tiempo. En el día de hoy vamos a hablar sobre el tercer periodo académico. Vamos a dar inicio al tercer periodo. Para ello, los invito a que saquen el cuaderno de Ciencias Sociales y hagan sus respectivos apuntes. Primero, deben ubicar en su cuaderno tercer periodo académico y luego los referentes conceptuales. Inmediatamente, chicos, en esta clase vamos a iniciar con el primer tema del tercer periodo académico. Espero que tengan toda la buena disposición y con la mejor actitud. Los referentes conceptuales de este tercer periodo académico son los siguientes: la lucha de los grupos étnicos en Colombia durante el siglo XX, conflictos socioculturales, calentamiento global y mecanismos de protección. Los dos primeros temas, que son la lucha de los grupos étnicos y conflictos socioculturales, hacen parte de la prueba número 5. El calentamiento global y los mecanismos de protección hacen parte de la prueba número 6. El primer tema que en el día de hoy vamos a manejar es la lucha de los grupos étnicos en Colombia. El aprendizaje es evaluar las condiciones de vida que llevan los diferentes grupos étnicos en el país y en el continente. En este caso, mirar todas las luchas que ellos han tenido durante todo este proceso para que les hagan un buen reconocimiento. Vamos a manejar algunas características. Escogí un artículo llamado Estado, Territorio y Pueblos Indígenas en Colombia. Este artículo ustedes lo pueden encontrar en larazonpublica.com. Entonces, me basé en ese artículo para hacer la clase. Vamos a hablar sobre los grupos indígenas en Colombia, cuáles son los que existen, algunos de ellos. Crítica que hay del Estado frente a los pueblos indígenas, el conflicto por la tierra, las instituciones y pueblos indígenas y la economía y comunidades indígenas. En Colombia existen 3 familias lingüísticas de los grupos indígenas. Están los chichas, caribe y arawak. Los chichas se ubican en los altiplanos y zonas frías o templadas del centro del país, Cundinamarca, Boyacá y Santander. Tenemos a los caribe, que se ubican en la Sierra Nevada de Santa Marta, lugar donde los españoles encontraron una cultura avanzada con gran concentración de población. Y están los arawak, que se localizan en la vertiente de la cordillera oriental y en las llanuras orientales de Colombia. Entonces acá se encuentran con el mapa donde tienen la ubicación de cada una de las familias lingüísticas. Nos dice que los conquistadores llegaron al Nuevo Mundo, encontraron tierras habitadas por numerosas tribus indígenas de diferentes familias con diversidad religiosa, idioma y costumbres. Chicos, el Estado colombiano, a partir de la Constitución de 1991, reconoce y protege la diversidad cultural y es responsabilidad del Estado Nacional proteger las riquezas culturales. Es decir, que en este caso todos nuestros grupos indígenas son importantes para el gobierno nacional. Esas palabras se ven reflejadas en el artículo 7 y 8 de la Constitución Nacional. Además, en Colombia existen aproximadamente 80 lenguas vivas de los grupos indígenas y 20 están ya extintas y las reconocen como idiomas oficiales en sus territorios. Encontramos que los chichas se encuentran los aruacos, que se encuentran en la Sierra Nevada de Santa Marta, los tairona en la Sierra Nevada de Santa Marta, los muiscas en la región central de los Andinas, los tunebos en el Casanares, andaquíes en Caquetá, guambianos y paeses los encontramos en el Cauca. Dentro de la familia lingüística de los caribes encontramos a los sinúes en la costa atlántica, quimbayas en la cordillera central, pijaos en Tolima, calimas en Valle del Cauca, motilones en norte de Santander y chocóes en la costa pacífica. Y de la familia lingüística de los arawak encontramos a los guaivos,
llanos orientales, Wayuu en la Guajira y Ticunas en la Amazonas. Es frecuente que al Estado colombiano le hagan críticas por parte de la comunidad internacional frente a las condiciones por las cuales tiene a los pueblos indígenas. Por lo menos en un informe de Amnistía Internacional advierte que más de una tercera parte de los pueblos indígenas de Colombia están amenazados, es decir, que se habla prácticamente de un exterminio. También se habla de las incursiones violentas frente a los derechos de los pueblos indígenas. Otra circunstancia es el desplazamiento forzoso, el destierro, el despojo, la deslocalización. Son tres de los resultados más significativos del proceso del desplazamiento forzado a los grupos indígenas. Hablamos de una imposición de megaproyectos que va en pro de la economía y el desarrollo económico, pero también lleva por delante a los grupos indígenas. Ellos dicen que se supone un ataque a una pequeña parte de su territorio y pueden acabar con su cultura y exterminar su riqueza. En conclusión, se puede decir que estas críticas destacan la violencia estructural y el mal funcionamiento de las instituciones como problemas de fondo en relación entre el Estado colombiano y los indígenas. Para los pueblos indígenas, la dimensión del territorio o de su población donde ellos se encuentran es el origen de este conflicto entre el gobierno nacional, el Estado colombiano y los pueblos indígenas. Para ellos el territorio es muy importante. Encontramos que el territorio es un espacio político y cultural y económico que contiene relaciones formales, específicas y que le dan un distinto uso para sus recursos naturales. Ahora, los territorios de los indígenas en las distintas regiones de Colombia han sido incorporados en diferentes épocas, obligados a su gente a adoptar estrategias de resistencia y adaptaciones para sobrevivir como cultura. Se han visto completamente amenazados durante todo este proceso. Pese a estas condiciones, vemos que los indígenas han logrado hacer cambios significativos en las instituciones para proteger sus tierras. De hecho, en el siglo XX se dieron dos momentos importantes para el reconocimiento de los derechos territoriales de los grupos indígenas en Colombia, como fueron las luchas del terrajero Nasa Manuel Quintín Lamé, que es un líder indígena, al igual que las ideas de este señor, de Quintín Lamé. Estas luchas se dieron con el fin de lograr un uso estratégico de las instituciones del Estado colombiano para obligar el cumplimiento de leyes justas y hacerle resistencia civil a esas leyes injustas que se daban en su momento. Las ideas de Quintín Lamé lograron crear cierto movimiento indígena en los años 60 con la consigna de autonomía, tierra y cultura. Estos aspectos fueron muy importantes para que se le diera un reconocimiento a los indígenas en Colombia. Instituciones y pueblos indígenas. Chicos, hacia finales del siglo XX, la comunidad internacional empezó a responder a las denuncias y exigencias de los movimientos anticolonialistas que venían emergiendo desde los años 50 en el tercer mundo. Es decir, que estos movimientos anticolonialistas buscaban proteger los pueblos indígenas. En ese momento, el derecho internacional adoptó su ideario y lo plasmó en las exigencias de los estados nacionales de adoptar las medidas necesarias para garantizar la protección y la autodeterminación de los pueblos indígenas dentro de un territorio nacional, es decir, dentro de la jurisdicción nacional. El gobierno colombiano debía abrirles espacios territoriales a estos pueblos indígenas y protegerlos. En Colombia se conjugaron las demandas del movimiento indígena con las declaraciones internacionales firmadas por el gobierno y con la Constitución de 1991. Recuerda que les decía al principio que el Estado debe reconocer y proteger la diversidad étnica y cultural de la nación
y es obligación del Estado proteger las riquezas culturales y que estos artículos se veían plasmadas en la Constitución de 1991. El propósito de las instituciones y la relación con los pueblos indígenas era pacificar la sociedad colombiana mediante el aumento de las autonomías territoriales, incluyendo a los cabildos indígenas. La nueva institucionalidad quería echar las bases de un Estado social de derecho y relegitimar al Estado. Economía y comunidades indígenas. Los cambios de la economía también han afectado a las comunidades indígenas. Se han tenido que enfrentar a muchas cuestiones de injusticia. Entonces encontramos que han arribado nuevos pobladores que llegan a tomar decisiones sobre el uso de los recursos, los sistemas alimenticios y el manejo de la tierra, es decir, han abusado del poder frente a su territorio. Se han suplantado los liderazgos tradicionales y han surgido líderes oportunistas que solo buscan riqueza. Las instituciones del Estado son débiles e inoperativas y de hecho sacan ventaja de los intermediarios que buscan rentas o pretenden apropiarse de los recursos. Un ejemplo de esto es cuando se dan megaproyectos o llega una multinacional y encuentra oro dentro de un territorio indígena. En este caso, o en ocasiones, prima más este tema económico que los propios derechos de los indígenas. Por último, las condiciones de vida que llevan los diferentes grupos étnicos en el país han registrado frecuentes violaciones de los derechos humanos. La autonomía ha sido ejercida solo por aquellas comunidades que han podido resistir a la violencia y han exigido que los gobiernos nacionales y regionales cumplan con sus responsabilidades. Bueno chicos, espero que hayan podido entender el tema, que haya quedado claro y recuerden mandar las evidencias. Chao.